Atención, porque lo que está ocurriendo podría destapar uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años en España. Mientras Pedro Sánchez se pasea por Nueva York, codeándose con líderes internacionales y hablando en foros sobre democracia y libertad, en la sede de la ONU en Ginebra ha estallado una denuncia que directamente señala a su gobierno, a su partido y, lo más grave, a su propio entorno familiar. Pero antes, suscríbete si quieres una España libre de políticos corruptos. Continuemos. Javier María Pérez Roldán, letrado y secretario de Hazte Oír, ha puesto sobre la mesa acusaciones muy serias: la existencia de conexiones políticas y económicas entre el régimen de Nicolás Maduro, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, el actual presidente Pedro Sánchez y el PSOE. Sí, han escuchado bien, la sombra de Venezuela y su régimen chavista planea sobre el corazón mismo de la política española. Y esto no se trata de una acusación menor o un rumor de pasillos, sino de un asunto llevado ante la propia ONU, un escenario en el que el gobierno español no puede simplemente mirar hacia otro lado. La coincidencia no podría ser más llamativa. Mientras Sánchez intervenía en distintos actos en Nueva York, como el Foro Mundial de Líderes de la Universidad de Columbia, en España se conocían dos noticias que afectan directamente a su entorno más íntimo y que ponen más presión sobre la Moncloa. Por un lado, la audiencia de Badajoz confirmaba que David Sánchez, hermano del presidente, se sentará en el banquillo acusado junto al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, en un caso de corrupción que ya venía generando polémica desde hace meses. Y por otro, el juez Juan Carlos Peinado decidía que, llegado el momento, sea un jurado popular el encargado de juzgar a Begoña Gómez, la propia esposa de Pedro Sánchez. Dos frentes judiciales que colocan al presidente en una situación extremadamente delicada, justo cuando se enfrenta a una denuncia internacional que cuestiona la limpieza de su gobierno y sus alianzas políticas. En su intervención en Ginebra, Pérez Roldán no se mordió la lengua. Denunció la existencia de indicios de redes de influencia y financiación opacas que, según él, vinculan directamente al PSOE con el régimen venezolano. No estamos hablando de simples relaciones diplomáticas, sino de algo mucho más profundo y peligroso: una presunta red de intereses compartidos, flujos de dinero difíciles de rastrear y estrategias políticas que, de confirmarse, pondrían en entredicho la independencia y la transparencia de nuestro sistema democrático. Según el letrado, estas conexiones no se limitan a la esfera política, sino que se extienden a sectores económicos estratégicos, donde la influencia del chavismo podría estar mucho más presente de lo que la ciudadanía imagina. Además, Pérez Roldán fue más allá y comparó directamente la forma de gobernar de Pedro Sánchez con la de Nicolás Maduro. Una acusación demoledora que, aunque pueda parecer exagerada a primera vista, cobra fuerza cuando se analizan las críticas que el presidente del gobierno ha recibido en los últimos tiempos por sus ataques a la libertad de prensa, su intención de controlar el Consejo General del Poder Judicial y las presiones sobre disidentes y críticos dentro y fuera de su partido. Según el denunciante, estas tácticas recuerdan peligrosamente a las empleadas por el régimen chavista para consolidar su poder en Venezuela. El contexto internacional tampoco ayuda a Sánchez. Mientras él intenta proyectar una imagen de estadista en Nueva York, la comunidad internacional observa con creciente preocupación las tensiones internas en España y los casos de corrupción que golpean a su círculo cercano. El hecho de que la denuncia se haya presentado precisamente en la ONU añade una dimensión global a este escándalo. Ya no se trata solo de una cuestión doméstica, sino de la reputación internacional de España. Que se hable en Ginebra de vínculos entre el PSOE y un régimen como el de Maduro es un golpe directo a la credibilidad de nuestro país en el exterior. Por otro lado, el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en todo esto vuelve a estar bajo el foco. El expresidente ha sido durante años uno de los mediadores más visibles entre España y Venezuela, especialmente en las negociaciones relacionadas con la crisis política y humanitaria del país latinoamericano. Sin embargo, sus constantes viajes a Caracas y su relación cercana con Maduro siempre han generado suspicacias. Ahora, esta denuncia lo sitúa como una pieza clave en un entramado que, según Pérez Roldán, podría haber servido para tejer alianzas políticas y económicas al margen de la legalidad y de la transparencia que se espera en una democracia consolidada como la española. Mientras tanto, en España, la oposición no ha tardado en reaccionar. Los partidos contrarios al gobierno exigen explicaciones inmediatas y una investigación exhaustiva para esclarecer si estas acusaciones tienen fundamento. Desde el Partido Popular hasta Vox, las críticas se han centrado en la falta de transparencia del Ejecutivo y en la sospecha de que Sánchez esté utilizando su posición para proteger a sus allegados mientras evita dar la cara ante la ciudadanía. La presión mediática aumenta, y cada nueva filtración o avance judicial añade combustible a un incendio político que amenaza con salirse de control. En este clima, el ciudadano de a pie asiste atónito a un espectáculo político que parece sacado de una serie de intriga. Por un lado,
un presidente que se presenta como defensor de la democracia y que viaja al extranjero para hablar de justicia social y derechos humanos. Por otro, un cúmulo de casos judiciales que afectan a su hermano y a su esposa, junto con denuncias internacionales que lo relacionan con uno de los regímenes más cuestionados del mundo. La pregunta que muchos se hacen es inevitable: ¿puede Pedro Sánchez seguir gobernando con esta nube de sospecha sobre su cabeza? Lo cierto es que, más allá de la veracidad de estas acusaciones, la simple existencia de una denuncia ante la ONU ya tiene consecuencias políticas devastadoras. La imagen de España como país democrático y respetuoso con los derechos humanos queda dañada, y la oposición aprovechará cada oportunidad para subrayar esa debilidad. Mientras tanto, la ciudadanía espera respuestas claras, aunque todo indica que la estrategia del gobierno será ganar tiempo, minimizar la denuncia y tratar de desviar la atención hacia otros temas. La situación recuerda a otras crisis políticas que hemos vivido en España, pero con un ingrediente extra: la dimensión internacional. Si se llegara a demostrar que existieron flujos de financiación irregular procedentes de Venezuela destinados a influir en la política española, estaríamos ante un escándalo que podría sacudir los cimientos del sistema político tal y como lo conocemos. Por ahora, el futuro de Sánchez depende no solo de los tribunales españoles, sino también de cómo se gestione esta tormenta diplomática que acaba de comenzar en Ginebra. Mientras tanto, el reloj sigue corriendo y la presión aumenta. La pregunta no es si habrá consecuencias, sino hasta dónde llegarán y quién estará dispuesto a asumir la responsabilidad cuando la verdad salga a la luz. En las últimas horas, la tensión ha subido varios grados porque, tras la intervención de Javier María Pérez Roldán en Ginebra, algunos diplomáticos presentes en la sala han filtrado a la prensa internacional que varios representantes de países latinoamericanos habrían mostrado su respaldo a que se investigue a fondo esta supuesta red de vínculos entre el régimen de Maduro y el PSOE. Según estas fuentes, la denuncia no quedará en un simple discurso, sino que podría derivar en la creación de un grupo de trabajo dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para evaluar si existe algún tipo de trama internacional de financiación irregular vinculada a partidos europeos. Este hecho, si se confirma, colocaría a España en el centro de una tormenta política de dimensiones históricas, comparable a los peores episodios de corrupción de nuestra democracia, pero con un componente geopolítico que lo hace mucho más explosivo. Mientras tanto, desde Caracas, el gobierno de Nicolás Maduro ha reaccionado con su habitual tono desafiante. En un comunicado emitido por la Cancillería venezolana, el régimen ha calificado la denuncia como un intento de la ultraderecha internacional por desestabilizar las relaciones entre dos pueblos hermanos. Sin embargo, ni Maduro ni sus portavoces han negado de forma tajante las acusaciones, algo que llama la atención y que ha sido interpretado por analistas internacionales como un gesto de nerviosismo ante la posibilidad de que salgan a la luz documentos comprometedores. Cabe recordar que en los últimos años, la justicia de Estados Unidos y varios países latinoamericanos han revelado detalles sobre cómo el chavismo ha utilizado redes financieras opacas para mantener su poder, lo que da credibilidad a la hipótesis de que parte de esos fondos podrían haber llegado a España. En el entorno de Pedro Sánchez, la estrategia por ahora es el silencio. Desde Moncloa se ha evitado comentar la denuncia de Ginebra, y se han limitado a difundir imágenes del presidente participando en reuniones internacionales, intentando transmitir normalidad y liderazgo en el exterior. Sin embargo, en privado, algunos miembros del gobierno reconocen que la coincidencia de esta denuncia con los avances judiciales contra su hermano y su esposa está generando una enorme preocupación. Temen que la oposición logre establecer en la opinión pública la idea de que el presidente no solo está rodeado de casos de corrupción, sino que además podría estar implicado en una trama internacional de financiación política. José Luis Rodríguez Zapatero, por su parte, ha intentado desmarcarse de las acusaciones, pero su nombre aparece inevitablemente en todas las conversaciones. Sus constantes viajes a Venezuela, su defensa pública del régimen de Maduro en momentos críticos y su papel como mediador en procesos que nunca han dado frutos concretos alimentan las sospechas. Algunos expertos en política internacional recuerdan que Zapatero no ocupa ya ningún cargo oficial, lo que hace aún más extraño el nivel de influencia que parece tener en la política venezolana. En los últimos años, se ha especulado con la posibilidad de que sus gestiones hayan servido para algo más que mediar por la paz, y esta denuncia ante la ONU parece reforzar esas sospechas. En paralelo, la oposición española ha intensificado su ofensiva. El Partido Popular ha solicitado la comparecencia urgente de Pedro Sánchez en el Congreso para que dé explicaciones sobre estas conexiones. Vox, por su parte, ha anunciado que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Parlamento Europeo para examinar si ha existido financiación irregular procedente de Venezuela hacia partidos de la izquierda española. Incluso algunos dirigentes de Ciudadanos y de partidos regionales se han sumado a la petición, conscientes de que este escándalo puede convertirse en un eje central de la política nacional en los próximos meses. La presión política se combina con la presión judicial,
pues los casos que afectan a David Sánchez y a Begoña Gómez siguen avanzando, y cualquier nueva filtración podría agravar la situación. No podemos olvidar que el caso de la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ya había generado una gran controversia por sus supuestos vínculos con empresas que se beneficiaron de contratos públicos. El hecho de que ahora se decida que sea un jurado popular quien, llegado el momento, determine su culpabilidad o inocencia, añade un componente emocional y mediático que puede ser devastador para la imagen del presidente. Una cosa es enfrentarse a un tribunal profesional y otra muy distinta que sean ciudadanos anónimos quienes juzguen a la primera dama de España. En cuanto al hermano de Sánchez, la audiencia de Badajoz ha dejado claro que existen indicios suficientes para sentarlo en el banquillo, lo que añade otro frente abierto que el presidente no puede controlar. A nivel internacional, algunos medios extranjeros ya han empezado a recoger la noticia. Periódicos en Estados Unidos, Francia y Reino Unido han publicado artículos sobre la denuncia presentada en Ginebra, destacando el hecho de que un país miembro de la Unión Europea esté siendo relacionado con el régimen chavista. Esta repercusión mediática preocupa especialmente a la diplomacia española, que teme que la imagen de nuestro país se vea seriamente dañada justo cuando España intenta atraer inversiones extranjeras y consolidarse como un actor clave en la política europea. Los analistas coinciden en que el verdadero peligro para Sánchez no está solo en la denuncia en sí, sino en lo que pueda salir a partir de ahora. Si algún país extranjero decide colaborar con la investigación y aporta pruebas concretas, como transferencias bancarias, contratos o testimonios de funcionarios venezolanos, el escándalo podría escalar rápidamente y provocar una crisis institucional sin precedentes. Además, la justicia española se vería obligada a actuar, lo que podría desembocar en una investigación parlamentaria y, en el peor de los casos, en la apertura de un proceso judicial contra miembros del gobierno. Mientras tanto, la calle empieza a reaccionar. En varias ciudades españolas se han convocado manifestaciones para exigir transparencia y dimisiones inmediatas. Aunque las protestas aún son pequeñas, los organizadores aseguran que están ganando apoyo y que planean intensificarlas en las próximas semanas. La sociedad civil, cansada de años de corrupción y promesas incumplidas, podría convertirse en un factor decisivo si percibe que el gobierno intenta tapar la verdad. En este contexto tan volátil, las próximas semanas serán cruciales. Pedro Sánchez deberá decidir si se enfrenta a la tormenta dando explicaciones públicas y asumiendo responsabilidades, o si opta por atrincherarse en la Moncloa confiando en que el tiempo juegue a su favor. Sin embargo, la experiencia demuestra que los escándalos de este calibre rara vez se disipan por sí solos. Si las pruebas empiezan a acumularse y la presión internacional aumenta, el presidente podría verse obligado a tomar decisiones drásticas, incluyendo la posibilidad de convocar elecciones anticipadas para intentar salvar lo que quede de su proyecto político.